Turismo nos puede servir como metáfora para entender lo que está pasando ahora, pero más que todo, saber por qué vino y tal vez qué pueda pasar. Y también un poco de la experiencia personal, no solamente académica, docente, sino que es muy singular de que muchas veces yo soy egresado de la Universidad Nacional de Humanidades y como muchas veces uno piensa que ciertos temas, ciertos procesos que muchas veces en el sentido en que uno cree que va a ser un gran cambio, aporte y uno se imagina estudiar violencia, estudiar procesos económicos, estudiar la historia, la cultura y sociales. Por muy extraño que parezca, se le atraviesa a uno el camino de manera muy casual el tema del turismo y iremos viendo en esta charla la trascendencia e importancia que tiene el tema para comprender muchos fenómenos culturales, sociales y ambientales y darle una dimensión e importancia al turismo más allá de que una simple acción de viajar. Si me permiten, voy a proyectar para compartir con ustedes algo de mis ideas. Quiero comenzar como con un chiste y es, uno googlea playas, turismo, China y aparece la foto que está en su pantalla al lado izquierdo. Una cantidad impresionante de personas en un total caos en una playa y la que está en la mano derecha de sus pantallas, más tropical, entre comillas, diría uno que es una playa llena de turistas antes de la pandemia. Sin embargo, la foto que yo les menciono en su derecha de su pantalla fue hace casi un año en Inglaterra, durante toda la pandemia. Y digamos que eso ya sería el final de la presentación. No ha cambiado mucho el mundo antes y durante la pandemia, que evidentemente hay unos cambios, pero la pandemia es algo coyuntural. Y el turismo es eso, cómo el mundo ha asimilado estos cambios en la actualidad. Esta primera parte de la charla la quiero llamar la importancia, actualidad y magnitud del turismo. ¿Por qué es importante hablar de turismo en este momento? En la imagen de los aviones es una ruta de Flight Radar, de una aplicación, que son todas las rutas comerciales mayoritarias del mundo. Y donde hay mayor concentración de aviones, pues son los hubs donde los aviones reparten rutas hacia otros destinos. Pero si miramos la imagen que acompaña al lado de los puntos rojos, son los mapas de calor donde el virus empezó a distribuir a inicios de la pandemia hace un año. Si son observadores y toman líneas y conectan los puntos, van a ver que las líneas de viaje de los aviones coinciden con los puntos de calor y distribución del virus. Una de las cosas que ha pasado de agache o de muy bajo perfil es que el turismo fue el dinamizador o los flujos de viaje turísticos que esparcieron de una manera increíblemente veloz el COVID por todo el mundo. Y esto ya nos habla un poco, de una manera coyuntural, la importancia y el impacto que tiene el turismo en este momento. Y les mostraba la diapositiva anterior que había gente llenando las playas durante la pandemia. Esta situación no va a cambiar cuando se acabe el COVID, seguiremos siendo igual. Pero simplemente para que miren cómo el virus se aprovechó de las redes de transporte, de los itinerarios aéreos para transmitirse por todo el mundo. Ahora, si el turismo fue, y los viajes, el dinamizador del virus por el mundo, es impresionante que con toda esta red global en todo el mundo de cómo se expandió el virus a través del turismo, a la vez cómo la pandemia ha afectado profundamente la economía de los países. Sí, nos dicen cada rato en las noticias que el desempleo subió tanto porcentaje, que el PIB cayó tanto, pero cuando se hacen los estudios macroeconómicos más puntualmente, es impresionante cómo en los países que dependen
fuertemente del turismo como uno de sus renglones primordiales del PIB, el impacto ha sido mucho mayor. Y si lo hacemos, comencemos por Europa, todos los países mediterráneos o turísticos, comenzando por Portugal, España, Italia, Grecia, el impacto en términos no solamente de vidas humanas, de contagios, sino de puntos en el PIB económicos, han sido los más fuertes en toda su historia. Mucho, casi que cercanos a los vividos durante la Segunda Guerra Mundial, pero con un agravante más, y es que en estos países que les acabo de mencionar, el turismo es un pilar fundamental de la economía, y el panorama parece que no va a cambiar bastante en este verano. Y si eso lo trasladamos a Asia y América Latina, es evidente que en el Caribe, en el sudeste asiático, que son destinos turísticos fuertes, el impacto del COVID ha sido mucho mayor en las economías. Entonces, ¿cómo se va relacionando el impacto del COVID? ¿Cómo es de importante el turismo en las economías mundiales y el efecto profundo que estamos viendo ahorita en este contexto económico? Ahora, y si lo tomamos en nuestro caso, en Colombia, pueden mirar que en las regiones donde viven del turismo, costa Caribe, incluyendo el archipiélago, y donde el turismo es casi que una alternativa económica esencial, Nuquí, Vallasolano, la reactivación reciente de las zonas de conflicto como el Meta, el Guaviare, el Caquetá, Putumayo, si bien que ahorita la guerra se ha vuelto a reactivar, pero cómo han quedado fuertemente afectados por la pandemia. Parte del golpe fuerte de la pandemia en Colombia se nota en el sector de servicios, donde el desempleo, pueden ver en los bares, pueden ver en los hoteles, agencias de viajes, que tan fuerte y tan, el impacto tan profundo en las economías acá. Me acuerdo muchísimo una crítica de activistas en el sur que luego un poco hablaré sobre eso, de la importancia de llevar el desarrollo turístico al páramo Sumapaz y a otras partes. Y decían que el turismo no lo querían en estas zonas. Yo me quedé impresionado que mucho de la mano de obra en el sector servicios del turismo son de los barrios populares. Y ahorita quiero ahondar en el tema de la calidad y la mano de obra que está en el sector turismo. Simplemente quería mostrarles esto del impacto y la globalidad que es el turismo en la actualidad. Ahora, no solamente en estos términos de pandemia, de turismo, sino que el turismo en el siglo XXI, igual también antes en el siglo XX, ha sido una de las formas, es más, una de las formas mayoritarias en cómo conocemos y nos apropiamos del mundo. Hago una analogía, en la época colonial hispánica, llevaban a los indígenas, a los criollos, a la gente de acá, a las iglesias, con un fin pedagógico, de conocer el mundo. Por eso las iglesias están tan vastamente decoradas y son tan iconográficas. La historia de la Biblia, de los sitios y lugares. Guardando sus proporciones y paralelos, eso es lo que hace el turismo en la actualidad. Mostrarnos y ayudarnos a conocer el mundo. Es más, es casi que el porcentaje mayor en cómo la mayoría del mundo accede y conoce otras culturas. Y si ustedes van a una agencia de viajes, pueden ver que de esa manera está montada la forma en que nos estimula a viajar al mundo. Conozca San Andrés, viaje a Tierra Santa, vaya a Inglaterra y conozca el Big Ben. O los Sanfermines, y miren cómo en esta temporada fuerte de carnavales, Carnaval de Barranquilla, Sanfermines, el de Río de Janeiro, el del Diablo, el de New Orleans, que lo quieran poner, que eran grandes reclamos turísticos y que era una forma de conocer esas culturas, se han visto afectadas por esto. Puede ser polémico, pero lo que entendemos como cultura, lo que entendemos como patrimonio y cultura, cuando yo lo llamo esa cultura de conocer el mundo, viene de la mano con el turismo. Y de formas alternativas. Permítame un chiste, pero ¿qué sería el mundo de los memes sin
Luisito Comunica. Pero miren que no solamente la cadena de valor tradicional del turismo y los viajes, de la agencia, de la publicidad, sino de los Instagramers y de los YouTubers. Es más, creo que la mayor cantidad de canales en YouTube son de viajes, o una gran mayoría. Y es esta forma en que les vengo a decir de cómo nos apropiamos el del mundo, a través del viaje y aún seguido del turismo. Ahora, si es una de las formas de conocer el mundo, de apropiarnos, el turismo en el siglo XXI es la principal forma en cómo nos apropiamos de la gran cultura. Y permítanme explicarlo. Si no es por el turismo, no se entendería muchas de las veces la existencia de los grandes museos, el Louvre, el Prado, el MoMA. Y si queremos ser un poco más minuciosos, los mayores visitantes de los museos en Bogotá son turistas. El Museo Nacional, el del Oro, el Botero. Y mucho de esas grandes referentes culturales han sido apropiados. Y vuelvo a decir, puede ser polémico para muchos de ustedes, pero si no fuera por el turismo, no existiría una muralla de Cartagena, un castillo de San Felipe, una muralla china, una Torre Eiffel, porque el turismo de alguna u otra manera, con sus efectos negativos, estimula las economías y los impuestos que mantienen esos sitios y esos referentes culturales. Flujo de viajeros, globalización, cómo conocemos el mundo, cómo nos apropiamos de la cultura y el medio, el turismo. Pero eso también tiene otras lecturas y otras formas de verlo y como de poder ver esa trascendencia e importancia del turismo en la actualidad. Y es interesante que el turismo transforma paisajes, transforma dinámicas bióticas y también transforma la perspectiva en que nosotros vemos a los ecosistemas, vemos a la geografía, vemos a la geología. Por azar, me dio de tomar cualquier fotografía de un desarrollo turístico en la costa. Esto es Cancún. Y cómo Cancún, en el Caribe mexicano, se ha expandido sobre estos paisajes costeros, sobre esteros y manglares. Y si ustedes pueden usar la imaginación, lo que fue Cartagena, el crecimiento de Boca Grande, lo que es la actualidad Tuluá y Coveñas, de toda esa transformación de manglares al borde de costa. Igual también la costa caribe colombiana, esa profunda transformación del paisaje y los recursos bióticos del desarrollo turístico, de esta infraestructura de memoria arquitectónica. Y si lo quieren poner un poco más cotidiano para los que estamos acá, toda esa transformación paisajística de los ejes de Bogotá hacia Girardot, por la vía de la Mesa o por la vía de Fusa, de cómo en pocos años grandes carreteras, grandes desarrollos turísticos han cambiado totalmente cómo vemos y sentimos sus paisajes. Ahora, si el turismo tiene la capacidad de cambiar esos paisajes, de cómo los sentimos y los percibimos, lo del COVID es una punta de cosas que ya sabíamos, pero no quisimos darle la relativa importancia. A inicios de la década del 2000 empezó una gran extinción de anfibios en Centroamérica y un poco en el norte de Sudamérica. Y fue un debate científico de por qué las ranas estaban extinguiendo tan rápidamente en Costa Rica, en la Ribera Maya y particularmente en toda la zona del Caribe centroamericano. Unos que una bacteria, otros que un hongo, sí, fue un hongo y una bacteria. Lo singular es que era un hongo de origen europeo. ¿Y cómo llegó el hongo a Centroamérica? Evidentemente, como llegó la viruela, el sarampión y la peste hace 500 años con los europeos cuando llegaron por primera vez a América. Los viajes. Entonces, es una de las formas en que el turismo ha cambiado y ha modificado el mundo en la actualidad. Otra cosa para entender esa actualidad e importancia del turismo es que el turismo es omnipresente.
Era el chiste de que la Coca-Cola no me encuentra en el desierto, hasta en el espacio. Pero yo estoy seguro que nadie vende Coca-Cola en la punta del Everest. Y esta es una de las fotografías más polémicas en una fila gigantesca, larga de montañistas turistas ascendiendo al Everest. Esto fue más o menos como en 2014-2016. Hay turismo en la Antártida, en el Polo Sur. Es más, creo que hace 2 años, un año, fue el primer turista espacial con todo el proyecto de SpaceX. El turismo está en todos los rincones de la Tierra, desde los más sincréticos, aislados y secretos como Corea del Norte, Bután, hasta los lugares más insospechados, en el fondo del mar, en los Himalayas y demás. El poder de esta actividad para colonizar todo el mundo. Y esta primera parte de la charla la quisiera terminar con esto. El turismo es una de las caras de un fenómeno mucho más grande. Casi que uno de esos conceptos paradigmas que poco se le ha dedicado atención e investigación, el viaje. El viaje por cualquier motivo, no solamente desplazarse de un punto a un punto B. Como en el grabado que les muestro, un viaje por un motivo religioso, peregrinos. Un viaje por causas políticas, por hambrunas o por violencia, los inmigrantes venezolanos. O un viaje por ocio o ver un ícono cultural y artístico. Y quiero que entiendan que el viaje, que es un concepto histórico que ha abarcado toda la humanidad, desde las primeras migraciones de la época de las glaciaciones, el viaje de José y María a Jerusalén, el viaje épico de Cristóbal Colón y un nuevo mundo, los grandes viajes de los españoles en la cuenca del Pacífico que formaron las bases de la antropología y la geografía moderna, incluyendo a Humboldt y a Darwin, los impresionantes viajes de descubrimiento del espacio con el Apolo y los proyectos de la NASA, los viajes de las cimas de los océanos con Picard. Todos estos tipos de viajes tienen unas intencionalidades científicas, religiosas, sociales, hasta económicas. Pero sin embargo, el turismo es la metáfora capitalista del viaje. El turismo como un modelo de industrializar el viaje, de volverlo un objeto económico y de consumo. Y eso es lo que es en la actualidad el turismo, una de las facetas más exacerbadas del capitalismo. Por eso, el profundo impacto en la actualidad en las economías de muchos países. Porque el turismo, más allá de ser una industria de ocio, de placer y de viajes, se ha transformado en uno de los principales pilares del desarrollo económico de muchas naciones en el mundo. Ahora, ya les mostré por encima y muy brevemente que el turismo va más allá del acto de viajar, de conocer, hospedarse y otras culturas. Y que el turismo abarca mucho más de lo que nosotros intuimos o creemos. Y esta es la parte que yo quiero de la charla llamar el problema. ¿Por qué no entendemos el turismo en esa gran dimensión que yo les he propuesto muy someramente y muy chiquiticamente, porque esto es muchísimas más cosas? Y permítame hacer una analogía, y discúlpeme si puede, yo creo que esta analogía que voy a hacer va a generar mucho debate, pero quiero que me entiendan. Cuando yo comencé a estudiar historia, por allá más o menos en el 95, 96 en la universidad, estaba recién comenzando los estudios en género. Ya llevaban bastante un tiempo, pero no tanto como los tienen en la actualidad. Y era impresionante el desdén y como, sí, un desdén académico muy más que todo de parte de los de profesores, no de profesoras, bueno, y algunas profesoras, de eso de qué tiene de relevante hablar de mujeres y géneros en la historia de la humanidad.
Decir esto ahorita es un suicidio intelectual, pero hace casi 30 años era la percepción de que muchos intelectuales y humanistas tenían sobre los estudios de género. En la actualidad, ninguna consideración científica académica que no incluya lo de género no tiene ni seriedad ni profundidad. ¿A qué viene esta analogía? Durante muchos años y hasta hace poquito, el turismo era un objeto de chiste, un objeto sin el debido interés o seriedad académica para ser abordado. Porque para muchos intelectuales y académicos y para la misma estructura de la universidad, el turismo era lo que hacían los profesores y los estudiantes cuando acababa el semestre académico. Más allá de eso, ¿qué importa? Y esta falta de interés académico ha generado unos profundos sesgos y impactos. Todo eso que le conté de la pandemia, de cómo la gente se apropia de su cultura, de cómo la gente se conoce el mundo, de cómo el turismo cambia los paisajes, afecta la biodiversidad, cómo el turismo es omnipresente, es debido al profundo sesgo intelectual, académico e institucional con el cual se ha abarcado el turismo. Si ustedes cogen Colombia, y no solamente Colombia, España y gran parte de América Latina, y podemos decir que todo el mundo, el turismo ha sido un objeto de estudio e investigación prioritariamente desde la economía y la administración, porque el turismo no es un accidente en la historia de la humanidad. El turismo es un concepto que nace de la mano con la instauración del ideal de desarrollo como pilar del bienestar social y económico de la humanidad. Estamos hablando de los 60. Y cuando empezó a instaurarse planes de desarrollo social y económico en el mundo en esta época, el turismo fue y es y seguirá siendo uno de los pilares para el desarrollo económico y particularmente en países que en ese momento eran del tercer mundo, que se llaman en vías de desarrollo, para poder satisfacer esas economías y estados de bienestar con el cual la industrialización y la economía no se pueden implementar en esos países. Es interesante que desde ese punto de vista, por eso el turismo, como dirían los países, pelechó mucho más en países, entre comillas, tercermundistas. La España de Franco, el Caribe latinoamericano, el sudeste asiático. Y también la estructura institucional en la cual se ha apoyado el turismo es una estructura que está racionalizada desde la economía y la administración. Cojan cualquier ente público en América Latina y en Europa y van a ver que el turismo está vinculado a ministerios o instituciones de industria y comercio. Van a estar ahí de la mano. O instituciones económicas como el Fondo Monetario, la CEPAL, el BIC. Y vean que las estructuras académicas tradicionales en Colombia que han trabajado el turismo, el Externado, Colegio Mayor de Cundinamarca, de Antioquia, perdón, se me escapan otras universidades, los programas académicos de turismo se han desarrollado dentro de las facultades de Administración y Economía. ¿Qué ha pasado? Que las demás disciplinas académicas han desentendido la importancia del turismo como objeto epistémico y como objeto de investigación. Entonces, hasta hace muy poco, y pocos son 10 años en la Universidad Nacional, y yo creo que menos, proponerse un programa académico de turismo era un exabrupto, pero una excepción. En América Latina, las grandes universidades públicas se han encargado de tomar el tema del turismo como un tema de reflexión. La USP en Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la de Colegio Mayor de San Marcos, la UNAM no. Pero digamos que sí, hay muchas universidades públicas interesadas. Pero miren que el grueso de instituciones académicas y científicas que han abrazado el turismo como objeto de estudio son privadas y con un enfoque económico y un enfoque en la administración. Y el caso colombiano es mucho más
denso y podría decirlo que patético. Y les he dicho que hay una profunda denostación del turismo como objeto de estudio. Y desde las humanidades muy tardíamente en Colombia, si me permiten un chiste, si ustedes quieren poner de acuerdo a un filósofo, un historiador, un antropólogo y un sociólogo en un tema en común, pónganlos a hablar de turismo y todo el mundo va a hablar mal. Porque muy pocos se han interesado desde las humanidades en ver cómo funciona el mundo del turismo. Y de pronto, ya desde otras perspectivas de la cadena de valor, la logística, la sostenibilidad del medio ambiente, se han interesado, como en agronomía, en temas de salud, en temas de planificación territorial, pero muy parciales y muy aislados. ¿Que la Universidad Nacional o otras instituciones públicas se han interesado por el turismo? Sí, pero son tan aisladas, tan desconectadas, que no hay, como lo puede ver en otras instituciones privadas, donde el turismo es un interés, no solamente académico, sino de investigación, de intervención y asesoría estatal. Pero nosotros no tenemos aún ese peso. Ok. Y otra de las cosas que me gustaría añadirles un poco, hacer más complejo este abordaje académico. Uno de los grandes retos, que si bien se ha ido solventando, pero no en Colombia, sino en Brasil, un poco, España ha sido una cabeza impresionante de esto, es en una epistemología del turismo. Y es interesante que intuimos que es turismo, un acto de viajar, pero no hemos resuelto la pregunta esencial: ¿qué es turismo? ¿Para qué? ¿Cómo? Preguntas básicas de investigación. Y digamos que va caminando, pero muy lejos de nuestro ámbito intelectual y de país, un interés epistemológico por el turismo. Hay muy pocos trabajos, por no decir que excepciones, de una historia, una antropología o una sociología del turismo en Colombia, que en temas de antropología y de sociología en España nos llevan años luz. En temas de reflexión filosófica, Brasil es una cosa impresionante. Y dentro de esas reflexiones, desde lo filosófico, lo epistemológico del turismo, hay una línea muy interesante, que si bien el turismo tiene un componente que podemos analizar y cuantificar desde lo económico, podemos hacer etnografías para saber cómo se funcionan esas relaciones que se generan dentro del turismo, podemos hacer unos análisis antropológicos de la estructura del turismo, lo que ustedes quieran. Pero una de las cosas más interesantes, que eso lo hace Neto Panoso, es analizar todos estos pensadores del turismo. Hay uno que se llama John Trivet, donde Trivet, que Panoso lo cita, Trivet desafortunadamente es muy poco conocido, muestra que el mundo del turismo tiene dos grandes caras, una académica científica, pero otra en la que nosotros como académicos nunca nos ha interesado, y siempre he dicho que es muy fácil hablar mal del turismo. Muchos intelectuales: no, el turismo es una plaga, es un desastre social, es un desastre ambiental, el turismo, bla, bla, bla. Pero nadie se ha interesado de cómo el mundo del turismo a su interior, y cuando le digo al interior es el increíble universo, por ejemplo, de los servicios dentro de un hotel, toda la cadena de mando, de organización, todo el puesto de un restaurante, de esas relaciones logísticas de una cocina, todo el tema de cómo funciona esa distribución en las agencias de viajes, de programar aerolíneas, de todo este tema gigantesco que desborda lo aparentemente que uno ve por encima, y que Trevi dice que eso en sí mismo es conocimiento. Y muchas veces la academia no considera con el suficiente valor todo el conocimiento que la cadena de valor genera del turismo. Para alguien de logística, ver cómo funciona un hotel o una cocina es una cosa increíble. Un universo de interrelaciones que no solamente terminan en un plato o en una cama bien tendida de un hotel, sino todas las redes económicas, sociales y ambientales se tejen para que pase ese acto
en unas vacaciones. Entonces aquí hay uno de los retos más interesantes de que el turismo desborda lo aparentemente lo que vemos. Otra cosa, ya un poco ya metiéndoles estas dimensiones de profundidad que puede tener el turismo más allá del viaje, son cosas que si bien no observamos, son cosas que así no el turismo no nos importe, nos afecta muchísimo. El turismo es un actor que interviene, cambia y modifica lo que ya les contaba, los paisajes, las dinámicas ambientales, geográficas, geológicas y económicas. Y en eso existe un gran concepto que es la planificación turística. Y la planificación turística es uno de los pequeños componentes que tienen los planes de ordenamiento territorial o los POCAS. Pero para territorios como San Andrés, Cartagena, este ejemplo que yo les pongo de Six Sense, de un hotel de lujo en el Tayrona, todo lo que puede afectar, porque son decisiones políticas y gremiales que alteran dinámicas ambientales. El caso del Tayrona sería un exabrupto. Y la planificación turística, desafortunadamente en este país se hace una parcialidad que no incluye visiones antropológicas, ambientales, visiones sociológicas. A veces me causaba gracia escuchar cosas que, ¿por qué no volver ciertos destinos por Huasca o La Calera pet friendly? Por allá en estas glamping, en estas zonas aquí cerca de Bogotá, en esas fincas que son de borde con el páramo y con el parque Chingaza. Y a nadie se le ocurre el tema de la zoonosis y los perros, cómo pueden afectar los venados y los osos. O cómo la masificación del turismo en un río, cuando la gente va a tomar cerveza y lleva música, afecta la dinámica de la migración de las aves. Cosas tan pequeñas que en la planificación turística nunca, nunca se contempla. Y la planificación turística per se es algo tan particular a cada destino y a cada lugar, cómo se vive en las comunidades, cómo se desarrollan los ecosistemas, cómo son ahí, que hace falta mucha seriedad en esta herramienta de planificación como la puede tener un POC, un PONCA o otro mecanismo de órdenes de manejo ambiental. De estos problemas del turismo, que yo les comentaba que hay una profunda omnipresencia del sector económico, sea académico, productivo, es que el turismo, y si me disculpan, una anécdota, cuando comenzó la pandemia en hora 20 de Caracol, preocupados por el turismo, me acuerdo que van a hablar todos los sectores del turismo, porque querían reflexionar. Y todos los sectores del turismo era el gremio que representa a las agencias de viajes, ANATO. El gremio que representa a los hoteleros, Cotelco. Los dos gerentes de las dos grandes aerolíneas, LAN, Avianca, y pare de contar. ¿A qué viene? El turismo en Colombia es una visión gremial que esconde, que margina, que aleja todo el mega universo de todo lo que les he mostrado a ustedes de turismo. Sí, el turismo es un negocio, es una actividad económica, pero es una pequeña fracción de todo lo que significa y incumbe y impacta el turismo. Y una de las cosas que más me sorprende es que esta visión gremial en torno al turismo es pocamente autocrítica. Nunca he escuchado a ningún gremio darse golpes de pecho por su papel y rol en la propagación de la pandemia. Recuerden que lo último que cerró en este país fue el Dorado y las aerolíneas, de la profunda presión gremial. Tan profunda que fueron los primeros que levantaron la mano para pedir ayudas. Porque se dieron de cuenta que no solamente los dueños de los grandes hoteles, sino la ingente, profunda cantidad de personas que están involucradas trabajando en esto. Creo que se dieron muy tarde de esto. Y si me disculpan un poco de esta visión gremial,
El turismo es una de las actividades económicas en el país, y si no está en las cinco primeras o tres primeras, que más genera empleo. De las más. Pero con unos matices muy interesantes. Me causa mucha curiosidad. Hace unos 6, 7, 8 años, Cotelco con la Universidad de Cafán sacaron algo que se llama el Centro de Pensamiento, que es un observatorio de turismo. Hicieron una investigación tan bacana, tan buena, sobre el impacto del turismo en los empleos, donde quedé impresionado que más del 65% del empleo generado en turismo es empleo de poca calidad. Es más, dentro del sector, el sector profesional en Colombia, peor pago profesional, es el turismo. Increíblemente, esa investigación ya no volvió a aparecer. Y el turismo es del primer sector, entre comillas, profesional, ordenado y demás, que genera más empleo informal. Informal dentro de un sector que es formal. Una paradoja muy grande. Quisiera terminar esta segunda parte para llegar a la final, que es la tercera, de reflexión sobre los grandes problemas que tiene el turismo y que tampoco hemos contemplado. Y es un concepto de autocrítica de nosotros mismos, como nosotros o aquellos como turistas. Yo les acabo de mencionar que el turismo es una de las exacerbaciones más grandes de lo que es el sistema capitalista. Y si es una metáfora del capitalismo, pues el turismo es un producto. Y como todo producto, merece un consumo responsable. Pero en ningún momento se nos ha enseñado, o se nos ha dicho, o se ha insinuado que deberíamos consumir turismo de manera responsable. Y un ejemplo, para las instituciones de turismo, para los que están constantemente defendiendo las actividades de la academia o desde el Estado, no existe el turismo sexual. Existe actividades de explotación sexual relacionadas con operación turística, que es una metáfora o un mal chiste para saber que muchos destinos turísticos existen porque son florecientes mercados sexuales. Cartagena, sudeste asiático, el Caribe, Melgar. Nos ha enseñado que consumir turismo genera unos profundos impactos sociales y culturales, y que como turistas no somos conscientes que los generamos. Me acuerdo que hace muchos años, durante la formalización y profesionalización de los guías, me dio por decir un comentario que el guía turístico, más allá de ser un profesional del turismo, debería ser un educador ambiental y un educador social. Uf, me llovieron palos a poder, que por qué les tenía que cargar más cosas a ellos. Sí, tienen muchas cosas que cargan los guías turísticos, parte de una legislación absurda, laboral para ellos, pero son, son de las primeras caras a la hora del capitalismo del turismo. Y yo creo que el mundo empresarial, institucional y académico del turismo debería hacerse responsable de cómo enseñar a consumir turismo. Se nos ha enseñado con el alcohol, se nos ha enseñado con las armas, con los productos químicos. ¿Por qué no lo podemos hacer con el turismo? Un consumo responsable de un producto. Y esta parte la quiero enlazar con la última parte de mi intervención. Y es cómo se ha instaurado el turismo como un modelo de desarrollo y un modelo económico.
Y aquí entramos en una de las tensiones más grandes en cuando consideramos el turismo como los huevitos del desarrollo, perdón, uno de los trenes del desarrollo de cierto innombrable, como uno de los huevitos del que le siguió al innombrable, o como uno del nuevo petróleo del otro innombrable que está ahora. ¿Por qué en el pensamiento político está tan fuertemente instaurado el turismo como un modelo de desarrollo? Y les voy a compartir una anécdota, que es una noticia que vino a Deutsche Welle, y resulta que un edificio de apartamentos en Sevilla, España, se le dañó el ascensor durante la pandemia. Y la noticia mostraba lo absurdo y bizarro que en Sevilla, España, no hubiera un técnico para arreglar un ascensor. Pero las páginas para buscar trabajo, las aplicaciones para subsidios de desempleo, estaban copadas en un 95% por meseros, recepcionistas y guías turísticos. Esta anécdota que les quiero contar es que los sistemas productivos de desarrollo industrial, hasta educativos, están pensados para fortalecer el sector turismo. Y esto tiene una profunda trampa en el desarrollo social, económico, científico y cultural de un país, pero profundo. Y permítanme un poco pasar a la última parte de mi intervención, los retos. Resulta que países como Alemania, Italia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Canadá, Austria, Francia un poco, bueno, Francia, los países escandinavos, creo que se me acabó la lista, China, han gastado décadas de implementar sistemas educativos en la formación tecnológica y científica. Estos son procesos de largo aliento, y no solamente a nivel educativo, también de infraestructura tecnológica e industrial. Y esto significa unos altos costos de inversión pública y de inversión privada. Porque estas naciones, ahora sí, industrializadas, han basado su desarrollo económico en la tecnificación, en la ciencia, como modelos válidos de bienestar económico y social. Con la anécdota de los meseros, que si bien no estoy aquí desvalorando ni por valejando, sino que me hagan entender la dimensión. Crear un sistema productivo alrededor del turismo no exige un largo tiempo, no exige una profundidad académica, no exige un proyecto a largo plazo social. Porque educar en turismo, proyectarse en turismo, es muy barato. No hay que invertir en laboratorios de ingeniería, ni de química, ni nada de eso. La infraestructura para turismo es barata. Pongan carreteras. Sí, un aeropuerto es costoso, pongan un muelle, sí. Pero no es tan caro como crear una fábrica, una central nuclear, un parque eológico, un complejo para observar partículas, para mirar cómo explota un neutrón y lo demás. No. Por eso, en estas naciones, como en América Latina, que son de muy corto plazo en investigación y desarrollo, el turismo va tan bien. Es barato, formas a muchísimas personas y les da una opción laboral, o una opción de vida, o una opción de autorrealización. Una anécdota personal. Y creo que tengo más de 13 o 15 años como profesor enseñando en universidades que dan turismo. Y sí, excepcionalmente, y he trabajado casi en la gran mayoría, sí, excepcionalmente, una
ha dedicado en temas humanísticos, de desarrollo tecnológico, científico o de autocrítica, que es más apegada a las humanidades, para investigar y proponer y reforzar la cadena de valor del turismo. Si es en una que se hace eso, estoy exagerando. Porque todas las demás, su enfoque es formar mano de obra para la cadena de valor y productiva del turismo. Puedo sonar duro, pero a muchos chicos yo les digo qué diferencia hay entre un tecnólogo del SENA, donde no tiene que pagar nada, a que tú pagues 6, 4, 5 millones de pesos un semestre en una universidad. Cuando el mercado laboral le va a ofrecer una mejor oportunidad al tecnólogo, porque es mucho más barato que contratar. Entonces, es un momento en que el papel de la universidad, y si hablamos de esta mucho más, debería de tomarse en serio el turismo como un fenómeno social, cultural, ambiental y económico, en toda la vastedad de los problemas e implicaciones que genera, y si no miren la crisis económica en la que estamos metidos, por apostar el turismo como modelo de desarrollo. Si la universidad hubiera, yo sigo echándole un poco la culpa a las universidades, tienen ese componente crítico. Y si no, mírelo en el tema de petróleo, porque las universidades públicas son la que mayoría que forman geólogos. Y estos geólogos no son ovejas mansas que van a trabajar en una petrolera. Muchos de estos geólogos tienen un pensamiento fuertemente crítico y hay un montón de geólogos conversos en el movimiento ambiental. Es decir, que hay un pensamiento crítico en torno a la minería del petróleo en Colombia y que ha generado una profunda oposición y unos cambios de modelo muy fuertes. Pero no, eso no lo tenemos en el turismo, porque falta construirlo. Construirlo con seriedad y con largo aliento. Entonces, si es necesario replantearlos, no el modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo va a seguir igual después de la pandemia. Creo que lo único que nos va a hacer reflexionar es cuando el cambio climático nos esté muy encima para que realmente haya un cambio de civilización. Pero sí que ese modelo de desarrollo tenga más contenido humanista, crítico y científico, para que le podamos dar un valor añadido o tener posturas más críticas que permitan que el turismo no sea un fenómeno tan desbordado y poco apático con los procesos económicos, perdón, culturales y ambientales. A mí me pasó una cosa muy simpática con los especiales de Caracol que hacían de sectores productivos en crisis de la pandemia y me entrevistaron y yo les di qué pensaba del turismo sostenible, que eso es la gran apuesta que están haciendo ahorita durante el diálogo de la pandemia el viceministerio. Y fueron 15 minutos criticando de manera muy sensata todo este modelo de turismo sostenible que nos quiere vender el viceministerio de turismo. Cuando salió en Caracol, me editaron todo y solamente hablé 30 segundos. Me causó una gracia porque no hay escenarios y hay muy poca masa crítica para poder criticar ese modelo de turismo que nos quieren meter. Ok, y a esto tenemos también unos profundos retos éticos y morales. Y estos retos éticos y morales es que el turismo, yo les contaba un poco, si me permite una anécdota, muchos comportamientos de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, han sido influenciados, por no decir que alterados, por las visitas de turistas. Que no es malo, todo el mundo puede lo que quiera y tener que hacer, pero sí en temas de consumo, de bienestar, de vestirse, de uso de tecnologías. A veces me parece absurdo porque la gente tiene que seguir agua caliente en un pueblo de la costa caribe cuando no llega ni la luz ni electrocaribe. O exigir unas condiciones de confort y bienestar que en la ciudad las tiene, pero cómo se pueden implementar en la selva, en el Chocó, cuando materialmente y económicamente es imposible. Pero lo hace la gente para poder agradar a los turistas. Espero que me cojan un poco la idea. Y esos retos éticos y morales es que el turismo es una forma soft
o intangible de extractivismo de nuestros recursos ambientales y culturales. Y me explico. Desafortunadamente, muchas de las riquezas en Colombia y en América Latina paisajísticas y culturales están solamente a la disposición de personas que tengan divisas en una mejor condición que las nuestras. Europeos y gringos. No hay que ponerle más nombre a japoneses. Para de contar. Por los altos costos que significa viajar. A veces me genera un raye cuando a veces me da por ir a un hostal y te se acerca un gringo o un europeo a decirte, ¿tú conoces esto? A mí me impresiona que los colombianos no conozcan Maricube, no conozcan Providencia, no conozcan bla, bla, bla. Y me pongo a pensar en la profunda brecha económica en que nos separan unos de otros. Si me ponen un poco más nerd, el turismo es una de las caras del neocolonialismo, de la imposición de unos valores y un estilo de vida sobre nosotros, y peor aún, en comunidades rurales y campesinas que están lejos de la ciudad y donde esos modelos son muy fuertes, tan fuertes que muchas veces nosotros como colombianos somos despreciados en unos destinos porque no tenemos la capacidad económica para disfrutarlos. Dos cosas y termino. Les hablaba de los geólogos, también los geógrafos, los ingenieros, los farmacéuticos, quienes han generado asociaciones profesionales y tienen voz y voto en muchas cosas que les suspenden. Geólogos en temas de geología, arquitectos en temas de planificación urbana, tienen un peso gremial. Y sería interesante que se lo tomaran en serio para que la planificación turística fuera mucho más incluyente, fuera mucho más diversa, fuera mucho más transdisciplinar, mucho más asertiva, que realmente fuera un instrumento de desarrollo económico y social en muchas comunidades. Y lo último, para cerrar esta charla con ustedes, este momento de compartirles. Si estoy mal en la fecha, discúlpenme, no la tengo muy en la cabeza. No sé si fue en el 96 o en el 98, cuando se creó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y con ello se promulgó la Ley General de Turismo, que fue la primera. Y me acuerdo mucho que su encabezado o inciso aparecía que el turismo es un derecho social. Uf, hay un debate increíble sobre qué es un derecho social y más aún, si el turismo es un derecho social. Ahora, personalmente no lo creo, porque el turismo, lo de derecho social es una invención de la OMT, que es la 21ª Organización de Naciones Unidas que es conformada por empresarios. Es decir, como si la gente del petróleo nos vendiera soluciones sostenibles y ambientales sostenibles, correctas. Pero solamente quería quedar en eso, porque un derecho social como las vacaciones, un derecho social como los subsidios, un derecho social como las 8 horas laborales, en algunos países de América Latina han sido un proyecto político muy importante. El caso del peronismo, del turismo social, que significó el desarrollo de Mar de Plata, una ciudad abajo que es súper turística, y toda esta conglomerado turístico alrededor de Buenos Aires y la costa, Bariloche, Mendoza, y que digamos que en Colombia antes de la ley de turismo, guardando algunas pequeñas comillas, el Estado lo promovía con Prosocial, Cajasol, que luego fueron mutando a lo que hacen hoy en día las cajas de compensación. La ley de turismo ha tenido dos reformas, una en 2013, 14 y una recientemente, que es una nueva ley de turismo. Una nueva ley de turismo hecha a las necesidades de los gremios. Hay un chiste y dicen que en el edificio del viceministerio
hay una oficina de Viatur, no que venda viajes, sino lo que le dice el viceministerio que tiene que hacer. Y esto de derecho social desapareció. Y es una ley más de corte empresarial que de corte social.